Nosotros el 2016, principios del 17, en el cual este programa se emite en ambos años, lo queremos hacer con mucha serenidad, ya que el país hay días que ha estado, especialmente en el mes de diciembre, al borde del incendio. No estoy exagerando. Los que han vivido en el Gran Buenos Aires, no en la ciudad solo, en el Gran Buenos Aires, han visto todas las complicaciones que hemos tenido, que no solamente fueron protestas, sino que las inclemencias del tiempo además vinieron a castigarnos como ocurre muchas veces, y pueblos que estaban esperando con sus cosechas o una gota de agua por la sequía, siguen con la sequía y de pronto los que recién habían sembrado tuvieron un castigo de lluvias que nos hace poner en peligro todo lo que habían realizado. Pero junto con esas cosas que tienen que ver con la inclemencia del tiempo, que no es totalmente nuestra, pero en parte también, el país tuvo una situación compleja. Afortunadamente llegan las vacaciones y todos tenemos la esperanza que nos vamos a distender. Millones de argentinos saldrán al mundo, llenarán las playas de Argentina, Brasil, Uruguay, en buena hora que lo pueden hacer. Gracias a Dios que lo puedan hacer. Los que se quedan a trabajar tendrán seguramente alguna oportunidad a partir del mes de febrero. Pero en el análisis del año, el año 16, comienzo del 17, yo dije que el año 2017 era el año donde había que trabajar ladrillo sobre ladrillo. La esperanza era la reconstrucción de la Argentina. Y yo cuando digo reconstrucción, no quiero ofender con una idea política a nadie. Todos sabemos que tenemos una gran cantidad de dificultades, una gran cantidad de situaciones que resolver. Esto ya no es una cuestión de ideología, es la realidad que vivimos cada día. Ahora, para construir, puse el ejemplo de Europa, hay que tener mucha paciencia y un ladrillo sobre otro. Cuando yo dije esto, yo no había leído una nota de un invitado de hoy, donde justamente lo que dice que hay que tratar justamente de construir al país uniendo los sentimientos casi como ladrillos unos sobre otros, o los sentimientos reunirlos en un camino común. El invitado es un pensador que cada año viene a nuestro programa y nos ayuda a entender y a pensar, porque él es un pensador. Escribe en La Nación y en el diario Perfil. Pueden seguirlo ustedes casi todos los domingos. Sergio Sinay, autor de libros como Pensar, El apagón moral, Inteligencia y amor, La palabra al desnudo, ¿Quién educa a nuestros hijos? ¿Para qué trabajamos? La felicidad como elección, La vida plena, La sociedad que no quiere crecer, Conectados al vacío, La sociedad de los hijos huérfanos, entre otros. Quien escribe, quien piensa y quien tiene lectores, millones de lectores, es una persona que seguramente ayuda a su espíritu, al mío y al de todos. Gracias, Sergio, por tenerlo aquí. Gracias a usted, doctor. Esta transición comenzó a fin del 15, sabemos que hay una transición no solamente política, cultural, económica, un año arduo para entender, para comprender. ¿Cómo sigue esta transición? Porque la impresión es que hay que volver a hacer crecer el país. Usted usó, doctor, dos palabras en su introducción recién, que en mí resonaron especialmente, me quedé pensando. Usted habló y repitió el tema construcción, reconstrucción, y mencionó la palabra esperanza. Yo creo que construcción y esperanza son dos palabras claves si miramos hacia adelante, y sobre todo esperanza, que no es sinónimo de optimismo. Y a mí me parece que hay un cierto riesgo de optimismo. No, el optimista no piensa que haya que hacer mucho, porque como es optimista, piensa que todo va a andar bien. Y si todo va a andar bien,
hay que simplemente esperar. Y me parece que ha habido una invitación al optimismo, quizás apresurada, durante este año, desde funciones gubernamentales, y se ha olvidado de señalar la cuestión de la esperanza. El esperanzado, a diferencia del optimista, sabe que está mal. Por esto, entonces su esperanza es salir de ahí hacia la luz, digamos, desde la oscuridad hacia la luz. A diferencia del optimista, el esperanzado está dispuesto a trabajar por su esperanza. Y ahí viene lo de los ladrillos. Y ahí viene lo de la construcción. Digamos, un futuro se construye, un futuro no solo se desea, no se invoca, no es que optimistamente dice vamos a estar mejor. Está bien, pero ¿qué vamos a hacer para estar mejor? Es lo mismo que los deseos de fin de año. Te deseo felicidad, tranquilidad y que todo lo tuyo se cumpla. Es una expresión de sentimientos. Claro, pero es muy fácil para mí desearle a usted, porque total yo no tengo que hacer nada por eso, más que deseárselo. Alguna vez un regalito. El que va a tener que trabajar es usted. Sería más difícil, más distinto si yo le dijera estoy dispuesto a colaborar con tus propósitos, no solo tus deseos, porque una cosa es desear y otra cosa es tener propósito. El que desea, el deseo es pasivo, digamos. Yo deseo, me gustarían tantas cosas. El propósito lo invita a usted a una acción. El propósito le pide un proyecto. Si usted tiene un propósito, tiene que tener un proyecto para ese propósito. ¿Usted diría que Argentina 2017 todavía carece de proyecto? Y mire, vamos juntos no es un proyecto para mí, es una invitación. Ahora, ¿vamos a ir juntos a dónde? Porque una vez que sepamos a dónde, quizás nos vayamos todos juntos. Quizás algunos estemos más comprometidos con ir hacia ahí y hay otros que no quieran ir a ese lugar y bueno, se tendrán que quedar fuera del trabajo, ¿no? Depende de lo atractivo de la propuesta, claro, para ir juntos. Claro, poner ladrillos para una construcción está bueno, no se puede construir si usted no pone un ladrillo sobre otro y si no los liga con algo, digamos. Para mí los ladrillos, cuando hablamos ya de interacciones humanas, construir un futuro, el futuro de una pareja, el futuro de una familia, el futuro de una sociedad, de un país, los ladrillos son las acciones, lo que uno está dispuesto a hacer para esa construcción. Y después está la confianza, la responsabilidad, la honestidad, la sinceridad, toda una serie de valores que actúan como el cemento que va ligando a esos ladrillos. Le voy a hacer una pregunta porque una parte de la sociedad que nos escucha seguramente debe ser mayor de 70 a 75 años. ¿Cómo contribuyen ellos a esa construcción? Y una parte que seguramente nos verán un poquito menos son los menores de 25 años. Sí. Una y otra. No es una cosa tajante. Pero los muy mayores, los muy jóvenes, ¿cómo contribuyen a la construcción? Mire, la pregunta vale para todos, incluso para los de la mediana edad también. Cuando se sabe que se va a construir, siempre va a haber un papel para todos. Alguno quizás alcanzará el balde solamente, otro irá a buscar la pala y otro será el que pone el ladrillo y otro se subirá al andamio. No todos pueden hacer lo mismo, no todos se pueden subir a un andamio, hay que tener una estructura especial, carecer de vértigo, otras cosas, bueno, pero entonces el que no se sube a un andamio puede alcanzar la pala, o sea, esto hay que traducirlo a tareas concretas, por eso yo le digo, poner ladrillo sobre ladrillo para construir ¿qué? Uno tiene que tener el plano de la casa, tiene que tener la maqueta incluso, es decir, cuando todos los ladrillos estén puestos, lo que vamos a tener es esta casa que vemos en la maqueta. Pero si somos invitados a poner ladrillos, pero no tenemos la visión de la casa, la verdad es que a lo mejor alguno dice, pero ¿para qué estamos trabajando? Si yo no sé para qué estoy colocando un ladrillo. Y la verdad me parece, y si la respuesta es vos seguís poniendo ladrillo que todo va a salir bien, eso no lo va a motivar ni a estimular. Entonces a mí me parece que hay ciertas cosas que puede ser que durante este año haya habido ensayo y error, aprendizaje y la recepción de una herencia pesada. Pero no se puede pasar 4 años con el mismo argumento. Tiene que empezar a haber una definición concreta. Ahora, para que esa definición convoque, a mí me parece que también hay que salir un poco de las pantallas y de las redes sociales. Me parece que no se hace política en las redes sociales. Eso es un pensamiento tecnocrático muy limitado.
La política se hace con la gente, se ha hecho siempre con la gente. Lo que hay que ver es de qué manera se hace con las personas, para no usar esta palabra gente que ha sido tan gastada por los mismos políticos. Se hace con personas que tienen rostros, que tienen necesidades, que están encarnadas. Y hay que conocerlas, pero hay que conocerlas de verdad. A mí me parece que con un timbreo un poquito preparado no se conocen las reales situaciones. Pero yo voy a decir algo a favor de la ciudad de Buenos Aires. Me consta que varios dirigentes que hoy conducen la ciudad de Buenos Aires recorren los barrios desde hace tiempo hablando con los vecinos. Ahora, si de esos diálogos fue fructífero o no fructífero, que lo diga la población. Porque uno escucha a la gente de Flores y Mataderos y parece que ahí ¿sí? Nunca hubiera ido nadie a hablar con ellos. Pongo una cosa exagerada, sí. Pero nos consta de que han ido, han escuchado las buenas, las malas, han respondido por la radio. Yo creo que esto es una nueva manera de llegar a la gente. Ese es un cambio, sin duda es un cambio importante. Poniendo la cara. Es un cambio importante, se ven rostros, Exactamente. Se ven respuestas que pueden gustar o no gustar o ser insuficientes, pero por lo menos hay un principio de diálogo social, de diálogo entre la sociedad y quienes lo gobiernan. Pero yo creo que hay que trabajar más en eso y en definir qué y es en lo la que ejecución. Y en la ejecución, qué vamos a construir juntos. Y la verdad que también siempre está presente, creo yo, el riesgo del populismo, ¿no? En todas las áreas de la vida. Y hay que tratar, de eso hay que cuidarse como de la peste, porque uno no siempre, como líder de opinión, como dirigente político, como líder en la vida en general, incluso como líder de una familia, como padre de familia, lo primero que uno tiene que saber es que no siempre le va a poder decir a los demás lo que quieren escuchar. A veces también les va a tener que decir lo que no quieren escuchar. El tema es a qué los estamos convocando, a qué lo convoca uno como líder. Y me parece que a veces está el riesgo de darle a los otros lo que quieren para que no molesten. Digamos, un poco como a veces un padre que le dice, bueno, ¿cuánto es? Esas son las famosas negociaciones políticas. Y esas son, sí. ¿Y que llevan a dónde? Usted me lo estaba diciendo fuera de cámara. ¿Llevan a qué? Y yo le digo, si usted dice que por un lado hay que ajustar y le está pidiendo a toda la población que sepa y que se prepare para tarifas fuertes y que hay que cerrar el déficit, y por el otro lado usted ve que se le dan miles de millones de pesos al que corta las calles. Bueno, ¿qué hace el monotributista, por ejemplo, que no tiene un sindicato y no puede cortar la calle? Queda al final de la lista, digamos. Si sobra, habrá algo para él. Una cosa es la política y otra cosa es que convertir la política en apriete y que responder al apriete sea un diálogo político. Responder al apriete no es un diálogo político de mí. Responder al apriete es entrar en un juego de extorsiones y con riesgo de populismo, de que finalmente se termine al que grita más fuerte dándole lo que pide para que se calle y podamos tener la fiesta en paz. ¿Usted cómo ve a esta altura de su vida y de esta época a la sociedad argentina? ¿Con declinación o con subida en su educación, en su cultura, en su contribución a causas nobles? ¿La ve igual, mejor, peor? ¿Cómo la ve? A mí me parece que Perdóneme que le pida estos balances, pero no hay mucha gente que puedan hacer estos balances, Sergio. Yo creo que hoy la sociedad argentina está en un periodo de convalescencia, ¿sí? Ha venido de enfermedades graves en los últimos años, en la última década sobre todo, ¿no? Ha perdido mucho en esa década, aunque se la haya llamado ganada desde intereses muy particulares. Y la verdad, se ha asustado mucho también. Y creo que todavía está asustada porque ve en la perspectiva dónde estuvo y al borde de qué abismos estuvo caminando. Y está como en una especie de convalescencia. Como está convaleciente, está todavía un poquito obnubilada. ¿Usted cree que la misma concepción suya es para la clase media, que la clase media baja o la clase baja que está en ese 30% de la pobreza? Sí. ¿Usted cree que lo que usted dice es válido para todos
o algunos distinto a otros? Mire, yo creo que la reacción del enfermo abarca a todos, porque si no, las elecciones presidenciales no hubieran tenido el resultado que tuvieron, aunque haya sido ajustado. Pero evidentemente había una mayoría de la población que no quería más de aquello que estaba padeciendo y que ya no está padeciendo de eso, pero todavía está convaleciente. Y en esa convalecencia hay que ayudarla a que se fortalezca y no convocarla a esfuerzos optimistas que a lo mejor no están claros y no están en condiciones de hacer hasta que se reponga un poco. Quisiera detenerme en otra palabra que usted usó, educación. Para mí la educación, si uno tuviera que hacer un ranking de las áreas a administrar, a gestionar desde un gobierno, la educación debería estar por adelante de la política y la economía siempre. Porque la política y la economía finalmente tienen fenómenos coyunturales. Muchas de las cuestiones que hablamos de política y de economía, si las grabáramos, y muchas se graban y se filman, y las viéramos 5 años, 10 años después, nos sonarían viejas. Y digan, mirá lo que estábamos discutiendo en esa época, parece mentira. Pero la educación no es coyuntural, la educación es permanente. Y me parece que en la sociedad argentina hay poca preocupación por la educación. En la sociedad, ya no digo solo, yo tengo muchas críticas porque me parece que pasan los gobiernos y de una manera o de otra no se aborda el problema educativo con la profundidad y la seriedad que hay que abordarlo. Pero tampoco la sociedad exige un nivel de educación como el que es necesario para que la sociedad en su conjunto avance y tenga un proyecto a largo plazo. Argentina es un país federal. La educación sigue el criterio federal, pero hay un Ministerio de Educación de la Nación que no tiene escuelas, ni jardines, ni primarias, ni secundarias, ni siquiera la formación de los maestros. Tiene un instituto que rige, da ideas, pero la ejecución de la educación está en manos de las 24 jurisdicciones o provincias. Y ahí es donde Argentina tiene un conflicto enorme. Sí. El criterio con que se interpreta la idea de la educación en la ciudad de Buenos Aires es muy distinto, y no quiero dar ninguna provincia en particular a otras. Y lo mismo pasa con las familias. El acercamiento de la familia, esto sí que es de toda la Argentina, es muy distante. Ese es el tema. Acá tenemos un problema que no es solamente el Estado que no resuelve esto de la federalización de la educación. No lo tiene resuelto, es muy difícil. Claro, pero como el Estado pero no la familia sí. Claro, el Estado no lo tiene resuelto, pero tampoco tiene demasiada urgencia con eso. No tiene la misma urgencia que con resolver las cuestiones económicas, porque no le están pidiendo desde abajo que lo resuelva, como cuando le piden que cree más empleos, que pare la inflación, etcétera, etcétera. No le pide la sociedad. Si la sociedad fuera más exigente en materia de educación, pero yo creo que hemos ido cayendo lentamente en el tiempo y de manera muy peligrosa en una suerte de clientelismo educativo. Esto puede sonar duro a algunos o no gustar, pero yo veo que hay. Este clientelismo se resuelve en la educación privada, en que el que paga se convierte en cliente, deja de ser alumno y estudiante y pasa a ser cliente. Entonces, y tiene esta idea metida de que el cliente siempre tiene razón y tiene que ser satisfecho. Y no es así, primero que no es cliente. No todos piensan igual, claro. Bueno, yo no pienso así. No, usted no, pero yo le hablo del que paga. Sí, entonces, paga y exige que como cliente, entonces bien. Entonces, pide un servicio y algo más. Claro, pero sobre todo pide que le saquen el problema de encima. Si yo dejo a mi hijo y pago una cuota, no me vengan después a pedir que yo participe también y todo eso. Mi hijo, devuélvanmelo educado, entre comillas. Y otra versión del clientelismo se da en la educación pública, donde no se paga, pero se paga con votos muchas veces. Entonces, si quieren tenerme a mí como votante, no me traigan problemas con la educación, de que mi hijo no lo hagan repetir, no lo aplacen y que egrese. Además, tenemos mucho trabajo en la familia, cosa que es verdad, ¿no? Entonces, y hay como un pacto roto, esto suele decir el doctor Jaime Echeverría, hay un pacto roto entre la familia, la sociedad y la escuela,
que tiene una fisura enorme en el medio. En esa construcción ya, construir ahí es construir desde el cimiento de nuevo, porque si vamos a poner ladrillos ahí en la condición que está hoy, se va a caer el edificio. Y es importante reconstruir este pacto y que la sociedad en su conjunto, porque si la sociedad exige mejor educación, va a haber mejor formación de los docentes. A ver, va a llegar febrero, todos lo sabemos, Sí. empieza el debate en la provincia de Buenos Aires por los sueldos. Y Argentina comienza a temblar. Sí. La discusión debiera empezar a nivel nacional, seguramente, ahora inmediatamente se traslada a las provincias. Sí. Y ahí empieza el desfasaje y empieza el año escolar con provincias que empiezan a no dar clase. Mire usted lo de Santa Cruz este año. Sí. Lo de Santa Cruz ha sido dramático. Yo no sé, pobres familias, en qué situación están, ella y los chicos, y la validez de lo que han estudiado. Sí. Bueno, ahí arranca todo. Pero la familia es como que permanece en silencio. Y yo no digo que salgan a quemar gomas, ¿eh? No. De ninguna manera. No, sí hay muchas formas de exigir como ciudadano. Estamos en el siglo XXI, doctor. No se trata de azonadas violentas. Estamos en el siglo XXI, hay redes sociales, hay medios, hay muchas formas de hacerse oír si una sociedad está dispuesta a hacerse oír. Pero, ¿en qué? Porque, y también sería maravilloso que alguna vez, digamos, no que haya una huelga docente, pero que alguna huelga docente, ya que hay tantas, fuera por la calidad de la educación. Y no siempre salarial. Porque está bien, salarial, todos tenemos derecho a un salario digno. Pero el que trabaja educando también tendría que pedir por una mejor educación. Porque la verdad es que si no, es difícil armar, es difícil construir proyectos a futuro para una sociedad que no está bien educada. Ve lo que nos pasa en los concursos internacionales, digamos, eso es apenas una muestra. Hace 10 años. Claro, es difícil. Cuando el docente ha pasado de ser una autoridad moral, una autoridad educativa, respetable como era, a ser poco menos que emulado a servicio doméstico, con todo el respeto para el servicio doméstico. Por favor. Y a que sufran bullying todo el día. Y a que sufran bullying todo el día. La familia les hace bullying, a veces. La misma familia. Bueno, esa es una muestra dramática de la ruptura del pacto, fuertísimo pacto que tendría que haber entre la familia y la escuela. ¿Sí? 2 palabritas. El 20 de enero en Estados Unidos pasa algo, ya está pasando. Va a leer todos los días el Twitter que manda Trump y ya uno dice, esto no puede terminar bien. No puede ser que me quiera agarrar con China, haciendo unido con Rusia, sí. No sé. ¿Cómo ve usted el mundo ante esta situación del cambio? No va a ser de un día para otro la llegada del fenómeno norteamericano a Latinoamérica, pero va creando pautas. ¿Cómo ve esto usted? Mire, hace unos 2 o 3 años, un poquito más, unos 5 años, apareció una película, acá en la Argentina no se estrenó, que se llamaba Un día sin mexicanos. Era una sátira hecha por el cine mexicano, que era, la película esta transcurría en 2 o 3 ciudades norteamericanas, de la cual los mexicanos, hartos de ser discriminados, deciden irse, se van. Un día, en lugar de emigran de Estados Unidos, se vuelven todos a México y no hay mexicanos. Todo esto transcurre en un solo día. Un día sin mexicanos quiere decir un día donde la basura se acumula, donde la fábrica no... Quiebra Estados Unidos. Quiebra Estados Unidos. Un día sin inmigrantes, un día... Bueno, quiebra. Yo creo que una cosa es lo que Trump dice desde afuera del gobierno. Esto le pasa también a los gobernantes bien intencionados y progresistas, si quieres llamarlo, y demócratas de verdad. También les pasa que fuera del gobierno hacen maravillosas promesas y después se encuentran con que es difícil o con que hay pesadas herencias recibidas. Bueno, Trump, una cosa es Trump hablando desde afuera o hablando en su reality show en televisión y otra cosa es cuando tenga que gobernar los Estados Unidos. Yo creo que Trump, que hay muchos intereses muy fuertes que no son probablemente los de la población norteamericana, pero que están más por arriba de Trump, incluso a los que no le van a dejar a Trump que haga lo que quiera con todo lo que quiera, porque hay muchos intereses que son económicos, que son geopolíticos, que son todo eso, que le van a ir poniendo sus vallas, e incluso dentro del partido. Entonces, me parece que es inquietante que un hombre como Trump haya ganado las elecciones en Estados Unidos. Pero no es lo que el pueblo norteamericano en su conjunto quiere, porque en realidad las elecciones en Estados Unidos se ganan con un muy bajo nivel de votantes. Y además, ¿no? Si es por número de personas, ganó Hillary. Y si es por eso, ganó Hillary. Entonces, yo creo que hay que esperar
hay que esperar y hay que ver. Yo creo que no le va a ser fácil y yo creo que no va a haber 8 años de Trump. No, 8 no. No, yo creo que va a haber 4 años que va a ser una especie de, bueno, de comedia negra, de humor negro, que el mundo soportará, pero con un nivel de intensidad menor al que se teme. Lo hubiéramos necesitado a Tato Bores, ¿no es cierto? La verdad, los domingos cada día más. Cada día más. Sí. Gracias, Sergio. No, al contrario. Sus análisis siempre tan inquietantes. Bueno.